Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con pirámides, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilación, vamos a ir trabajando, que vamos a trabajar más o menos lo mismo que el día anterior con los prismas, pero vamos a explicar un poquito la diferencia, bueno, que caracteriza a las pirámides en general. Entonces, las pirámides, tenemos un ejemplo aquí dibujado, ¿vale? Lo veis aquí. Una pirámide no es más que un poliedro, pero tiene unas características muy concretas, ¿no? Si decíamos que, por ejemplo, los prismas tienen que tener dos bases, las bases eran paralelas y tienen que ser iguales. En una pirámide lo que concurre es que tiene que tener una base, ¿vale? ¿Vale? Nosotros lo vemos aquí abajo, ¿no? Este cuadrado de aquí, esta sería la base de nuestra pirámide. No tiene que tener dos, sino tiene que tener una base, y la base tiene que ser un polígono. Vamos a escribir aquí. La base tiene que ser un polígono por narices. Luego tendrá tantos lados laterales, ¿vale? Las caras laterales. Tendrá tantas como lados del polígono, ¿vale? El número va a ser igual a los lados del polígono de la base, ¿vale? A los lados de la base. Y además estas caras van a ser triángulos. No pueden ser otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Y todas las caras laterales, como vamos a ver aquí, concurren en un punto concreto que se llama vértice. ¿Vale? Así que una pirámide simplemente es un poliedro que tiene una base, esa base es un polígono, todas las caras laterales van a ser triángulos, van a concurrir en un vértice y simplemente vamos a ver que vamos a ver tantas caras laterales como lados tenga la base. Y ahora, sin más dilación, pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver un poquito de características de las pirámides. Mirad, las pirámides, al igual que los prismas, pueden ser cóncavas o convexas, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo único que ocurre es que cuando la base sea cóncava, la pirámide será cóncava, y cuando la base sea convexa, la pirámide va a ser convexa, ¿vale? En principio, pues nada más que eso. Luego podrán ser rectas u oblicuas, ¿vale? Como vemos aquí, la pirámide recta es la pirámide en la que desde el centro de la base, es decir, si yo lanzo una perpendicular, me coincide con el vértice. Si yo desde el centro de la base, aquí, mi perpendicular, vamos a hacerla aquí en rojo, esta perpendicular tendría que ir más o menos por aquí, entonces no te coincide. ¿Vale? Entonces será eso, pues recta o oblicua, en función de si el vértice cae exactamente sobre el centro de la base o si el vértice no cae sobre el centro de la base. Y puedan ser regulares o irregulares. ¿Vale? Las pirámides regulares serán las que su base sea un polígono regular, sea un cuadrado, sea un pentágono regular, un hexágono regular, y luego las que tengan como base un rombo, un romboide, un pentágono o eso que no sea regular, van a ser pirámides irregulares. ¿De acuerdo? Además, bueno, para ser pirámides regulares tienen que ser, en teoría tienen que ser rectas, si no deberíamos decir, como viene aquí, una pirámide regular oblicua. Si decimos pirámide regular, entendemos que es pirámide regular recta, ¿vale? Es esta de aquí. Y ya por último lo que nos queda también es que una característica, nosotros podemos decir pues una pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal, etcétera, etcétera, y va a depender de la base que tengamos. Si la base es un cuadrado, será pirámide cuadrangular, si la base es un pentágono, será pentagonal, etcétera, etcétera, así con todas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a volver un segundito atrás porque me interesa también que veamos algunos de los elementos que tiene la pirámide, ¿vale? Sobre todo los principales. Mirad, aquí ya vemos aquí H y B. Uno de los elementos que sí me interesa, lo vamos a poner aquí en otro color. H es la altura, ¿vale? Y la altura es la distancia que hay entre el vértice y el punto medio, ¿de acuerdo? Siempre es el punto medio del polígono de la base. ¿Vale? Cuando la pirámide es regular, luego también yo tengo el lado de la base, ¿vale? Y el lado de la base no es más que lo que mida cualquier lado que tengamos en la base. Como es regular, en principio me vale cualquiera, ¿vale? Nosotros estamos hablando ahora mismo de pirámides regulares. Lo siguiente es el radio de la base. Bueno, que esto vamos a ponerlo mejor, vamos a poner L y un sub B. El radio de la base, que si os acordáis es lo que mide desde el centro del polígono hasta justo el vértice. Esto sería el radio de la base. Y ahora aquí vamos a tener dos apotemas, ¿vale? Vamos a tener la apotema de la base,
que no es más que la apotema cuando la calculamos nosotros o cuando la veíamos en los prismas. Y luego aquí vamos a tener una segunda apotema, que va a ser la apotema de la pirámide, ¿vale? Que eso suele ser A sub P o A directamente, que sería la distancia que hay entre el punto medio del lado y el vértice, en vez de hacia el centro de la base. Esta es la apotema de la pirámide. ¿De acuerdo? Y ya con todo esto listo, vamos a ver lo siguiente, que es simplemente para que sepáis que existen, que se llaman los troncos de pirámide, ¿vale? Que es cuando yo cojo una pirámide y le pego un tajo y me quedaría una pirámide acortada, una pirámide sin vértice. Entonces yo aquí tendría dos, pues yo puedo tener, bueno, troncos de pirámide regular o troncos de pirámide irregular. Entonces, la tronco de pirámide regular es cuando yo tengo una pirámide regular, le pego un corte, el corte es paralelo y yo tendría aquí, si esta es una pirámide pentagonal, aquí yo tendría un pentágono y este pentágono es más pequeño y además es concéntrico. La línea que iría hacia el vértice pasa también por el centro del pentágono de aquí arriba, ¿vale? Y la línea del vértice sería perpendicular. Y tronco de pirámide regular, cuando tengo una pirámide que es irregular, que es oblicua, le pego el corte, o cuando tengo también el pentágono este que no es regular del todo. Vale, al principio estos son los troncos de pirámide, y además simplemente que tenéis que saber que los lados dejan de ser triángulos para pasar a ser trapecios. ¿Vale? Puede tener trapecios de distintos tipos, pero lo que me interesa es que sobre todo que son trapecios y que no tienen vértice. Y ya por último vamos a ir a la parte de los números, que me interesa un poquito. Viendo aquí lo que tenemos el desarrollo, vamos a ver cuánto vale el área. Bueno, vamos a dibujar. Vamos a ver cuánto vale el área de la pirámide y el volumen. Entonces, el área de la pirámide, el área total de la pirámide va a ser el área de la base más todo el área lateral, ¿vale? El área lateral. Y ahora vamos a ir diciendo poco a poco. El área lateral, ¿a qué va a ser igual? El área lateral va a ser igual al área de todos estos triángulos de aquí, ¿vale? Yo voy a tener una serie de triángulos y cuando yo sume el área de todos los triángulos voy a tener todo el área lateral. El área de un triángulo, ¿cómo era? Era base por altura partido por 2, ¿no? Sabiendo que la base es uno de los lados de... ¿no? Si yo tengo este triángulo de aquí, la base va a ser uno de los lados de nuestra base. Entonces, yo tendría, si esto es un hexágono, imagina que yo voy a tener 6 veces, ¿no? 6 veces la base por la altura partido por 2. ¿Vale? Y ya lo tendría 6 veces. Yo tendría esto, ¿vale? Vamos a hacerlo de otro color. Esto sería un área de triángulo y este 6 es porque serían 6 veces el área del triángulo. Pero además pasa una cosa. Si yo cojo este 6 por la base, esto que yo tengo aquí, este 6 veces la base, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería todo lo que mide el perímetro de la base. Es decir, que yo este 6 por B lo puedo cambiar por el perímetro. Y al final me acaba quedando que el área lateral es el perímetro por la altura partido por 2. ¿De acuerdo? Esto es lo que valdría el área lateral de una pirámide cualquiera. Y después el área de la base, pues en principio que va a ser perímetro por apotema partido por 2. Así que el área total me va a quedar en lo siguiente. El área total me queda, área de la base es perímetro por apotema partido por 2, ¿vale? Apotema de la base. Y yo le voy a sumar el perímetro por altura partido por 2. Y ahora este P partido por 2 y este P partido por 2 lo tengo aquí y lo tengo aquí y lo voy a sacar factor común simplemente para que me quede un poquito más ordenado. Entonces me va a quedar perímetro partido por 2 que multiplica al área de la base más la altura. ¿De acuerdo? Y esto es lo que me quedaría el área total de una pirámide. Vamos a encajonarlo en rojo. Aunque acabo de caer en una cosa, ¿vale? Tened cuidado porque aquí lo que yo he llamado altura, ¿vale? Que sería, si yo cojo, voy a dibujar aquí en otro color. Imaginaos, yo cojo, de este desarrollo saco yo un triángulo. Cuando yo saco el triángulo, yo tengo aquí, esto sería la base, y este punto de aquí sería la altura, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando yo hablo de esto de aquí, ¿vale? Yo hablando del triángulo solamente, yo tengo que la base del triángulo en realidad es el lado del triángulo. Bueno, perdón, es el lado de la base, ¿vale? Porque tenemos que traducir nosotros lo que yo estaba diciendo hablando de base y de altura a lo que yo os he comentado aquí, en eso de aquí. Yo tengo la altura de la pirámide, el lado de la base, el radio de la base, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo tengo que conseguir traducir esto al lenguaje que está usando. Entonces, cuando yo tengo uno de los triángulos de desarrollo sueltos, la base del triángulo es equivalente al lado. Aunque vamos a ponerlo bien, la base es equivalente al lado. Y esta altura es equivalente a la apotema del lado. ¿De acuerdo? Esta altura es esta altura de aquí. Y cuando yo la tengo en comparación con esto, ¿vale? Yo tengo aquí el triángulo, la apotema de P, apotema de la pirámide, a sub P, este era mi altura. ¿Vale? Si tenéis preguntas ahora en la clase, me lo vais a preguntar. Por consiguiente, yo lo que voy a hacer es, cada vez donde aparezca H, voy a quitarla y voy a poner A sub P, ¿vale? Apotema de la pirámide. Entonces, esto, apotema de pirámide, borro aquí, y esto es la apotema de la pirámide, borro aquí, y esto es apotema de la pirámide, borro aquí, y esto es apotema de la pirámide, y borro por último aquí, y esto es apotema de la pirámide. ¿Vale? Y donde aparezca la H de altura, que la H, es decir, la altura de la pirámide no se utiliza para nada, donde aparezca la B, porque la base en sí no se puede utilizar, se utiliza el lado de la pirámide, ¿vale? Aunque aquí como no lo hemos utilizado, en principio se queda como está. Y la fórmula que utilizaremos nosotros, con los datos que se irán dando en los ejercicios y demás, va a ser perímetro partido por 2, que multiplica a la apotema de la base más la apotema de la pirámide. ¿De acuerdo? Esto sería el área total. Y para el volumen, en realidad, el volumen simplemente es la fórmula que lo vais a aprender del tirón, ¿vale? El volumen, lo vamos a cambiar de color, lo vamos a poner aquí en el amarillo este. El volumen va a ser igual al área de la base por la altura partido por 3, ¿vale? Se parece un poco a la fórmula del volumen del prisma, que era área de la base por altura, y aquí lo que vamos a tener es área de la base por altura, pero luego partido por 3, porque aquí, imaginad que tuviéramos nosotros un prisma, aquí el prisma tendríamos que sacarlo, y iríamos teniendo, ¿de acuerdo? Vemos esto de aquí, y esta parte solamente del prisma, la que sería la pirámide, es 1/3 de todo el volumen total. Así que nosotros utilizaremos área de la base por altura partido 3 para calcular volumen. Y esto es lo que os hace falta saber para la clase de hoy. Así que nada, luego vais haciendo los ejercicios y me preguntáis luego lo que os interese. Así que nada, hasta luego.